¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 20 de abril, como siempre, para todo el equipo de Noticiero Hechos. Es un gusto llevarle las noticias más destacadas de nuestro país y del mundo. Raúl, buenas tardes. Silvia, buenas tardes. También buenas tardes a los amigos televidentes. Feliz inicio de semana y gracias por informarse con Noticiero Hechos. Vamos a 2 horas de completa información. Tenemos noticias nacionales e internacionales. También estamos transmitiendo a través de Facebook. A continuación, un adelanto. Artribión, aplicado, frotado, untado, Artribión es el recomendado. Artribión, un producto calidad bioquímica. Presenta. Cerradas bajo un cordón sanitario amanecieron varias calles de acceso al centro de la capital. El ingreso a la zona estará restringido por 48 horas para garantizar el cumplimiento de la cuarentena domiciliaria y evitar aglomeraciones. Arcos de desinfección, cierres de calles y restricciones de circulación de personas se están implementando en varios municipios del país. Esto como parte de las medidas sanitarias para el control de la pandemia. El Ministerio de Salud cuenta con cabinas móviles para la toma de muestras de COVID-19. Se pretende realizar hasta 3.000 muestras diarias para agilizar la detección de casos locales. La cifra de casos de coronavirus en el país asciende a 218. En las últimas horas se realizaron más de 1.000 pruebas, 17 resultaron positivas, todos son contactos locales. En el mundo hay más de 2.435.000 personas infectadas por COVID-19. Y se reporta la muerte de 167.369. Estados Unidos es el país con el mayor número de contagios. Artribión, aplicado, frotado, untado, Artribión es el recomendado. Artribión, un producto calidad bioquímica. Presentó. Las municipalidades amanecieron hoy con nuevas medidas que están implementando para evitar más casos de COVID-19. De hecho, vamos a enlazarnos en este momento con uno de nuestros equipos hasta el centro de San Salvador, que nos tiene los detalles de qué es lo que se está haciendo en ese lugar. Sí, tenemos a nuestro compañero Enrique López, quien se encuentra en el centro de San Salvador, en la capital, y es que este día las autoridades de esta comuna, acompañados también con el gabinete de seguridad, dieron a conocer nuevas medidas, un cerco sanitario en el centro de la capital. Enrique, te escuchamos. Muchas gracias, compañeros. Efectivamente, estoy en uno de los puntos que la comuna capitalina ha habilitado para que todos los salvadoreños o habitantes de San Salvador ingresen hasta el mercado central. Estoy justo sobre la 7ª Avenida Norte, frente a la estación de El Citram y la Alameda Juan Pablo II. Como ya ustedes lo mencionaron, este día la comuna capitalina instaló un cordón sanitario a partir de las 6 de la mañana y se va a prolongar por 48 horas. Si usted quiere conocer en qué consiste este cordón sanitario, qué personas sí pueden ingresar y las demás restricciones para ingresar al corazón de San Salvador, en la siguiente nota se los comento. Ante el incremento de casos de coronavirus en San Salvador y las aglomeraciones de personas en algunos puntos de la ciudad, el edil Ernesto Mason estableció un cordón sanitario en el corazón de la capital, desde la 25 Avenida Norte hasta la 10ª Avenida Sur, y del Boulevard Venezuela hasta la Alameda Juan Pablo II, solo podrán ingresar empleados y usuarios de hospitales, restaurantes, supermercados y bancos. Estas medidas tendrán una duración de 48 horas prorrogables. Siendo San Salvador y especialmente este sector donde estamos acá, el centro de San Salvador, el sector más concurrido y más transitado de nuestro país, es también el sector más propenso a que pueda haber la propagación, el contagio de COVID-19. Lo que se busca es limitar y restringir el acceso a aquellas personas que tienen que hacer algo puntual en este sector del centro de San Salvador y que no ande gente deambulando en este sector sin tener nada que hacer acá.
Más de 100 elementos de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y agentes municipales se desplazaron en alrededor de 400 manzanas urbanas para hacer cumplir la medida sanitaria y verificar la justificación de las personas que podrán transitar en el centro de la capital. Este tipo de acciones se están realizando con los diferentes alcaldes del país, tanto el Ministerio de Salud como la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada, que por ley forman parte de las comisiones municipales de protección civil. Y si no se toman las medidas que se están tomando en este momento, puede llegar esta situación a desbordarse en algo desastroso, como ya hemos visto en otras partes del mundo. La medida tomó por sorpresa a peatones y conductores, quienes se mostraron desorientados al observar el área acordonada. Algunos tuvieron que caminar varias cuadras para llegar a su destino. A pesar de esto, dicen estar de acuerdo con el cordón sanitario. Bueno, nos afectan a todos porque tenemos que caminar bastante, pero está bien también, porque me cuida la salud de todos. Porque la semana pasada vine a comprar igual, bueno, era menos. Hoy como que está un poco más complicado, pero una parte está bien, ¿verdad? El alcalde capitalino agregó que el uso de mascarillas es obligatorio en San Salvador, además de acatar las recomendaciones preventivas como el distanciamiento social y la higiene personal. Muy bien, estas son parte de la información que este día fue emitida por las autoridades locales. Vamos a caminar por unos metros para que ustedes puedan también observar la cantidad de personas que a esta hora de la tarde vienen desde el mercado central. Estamos hablando de que han tenido que caminar cerca de 9 cuadras para realizar sus compras y en cada una de estas cuadras también hay presencia de las autoridades. Tal vez por la hora no hay muchas personas que están haciendo cada una de sus compras o abasteciéndose de los productos para toda esta semana, pero sí podemos observar que a pesar del calor o de la hora también hay, por ejemplo, estas dos señoras que llevan también sus bolsas para sus comprados y este va a ser el ambiente que vamos a observar durante las próximas 48 horas, 2 días en concreto. Esta medida llega hasta el próximo miércoles a las 6 de la mañana. Escuchábamos también algunos de los establecimientos que sí pueden seguir atendiendo a los usuarios. Hay que tener en cuenta que, todas estas medidas, como ya lo escuchamos, también el alcalde de San Salvador ha dicho el portar las mascarillas y acatar todas las recomendaciones de las autoridades. Son más de 100 elementos de la PNC, también otro grupo de la Fuerza Armada y agentes del CAM los que estarán muy atentos para que esta normativa en el centro de San Salvador se cumpla. Por favor, la idea es que se aplique el distanciamiento social que en días anteriores no habíamos observado en el centro de San Salvador. Muchas aglomeraciones, las personas se juntaban demasiado, no solamente en transporte público, sino que también mientras ellas realizaban sus compras. Es que para hacer efectiva esta medida y que no se prorrogue por 48 horas más, es importante que usted pueda acatar la recomendación. Vemos las calles vacías, donde usualmente pasan una gran cantidad de unidades de transporte colectivo. Han sido bloqueadas es una cinta amarilla, pero de igual manera se sabe de que no existe el paso, únicamente también para algunas personas que van en su carro y van hacia su lugar de trabajo o justamente hasta el mercado central. Así es que, por favor, a tomar las recomendaciones que han sido expresadas este día por las autoridades. No sé, compañeros, si tienen alguna consulta en el estudio. Enrique, observamos algunas personas en tu enlace, estamos en vivo, 1:10 p.m. Las personas que observamos en este momento en pantalla son comerciantes que sí pueden llegar al centro de San Salvador a ofrecer sus productos, o qué hacen ellos en ese lugar, porque entendemos que está restringido en cierta medida el paso. Es correcto, estos sí son establecimientos, al parecer es una venta de lácteos, entre otros productos de primera necesidad, y las personas que vemos están realizando sus compras. Como también hemos visto que están abiertos otro tipo de cafeterías, al menos en este sector, aunque si caminamos un poco más ya vamos a observar ya tal vez las ventas de vegetales, de verduras, de otro tipo de productos que sí son parte de la canasta básica
de la familia salvadoreña, pero sí al menos un 80 a un 85% de los establecimientos se encuentran cerrados. Aquí tenemos una farmacia que también es parte de los establecimientos que está permitido que puedan seguir funcionando. Vemos a las personas que atienden con toda la indumentaria necesaria, como los trajes especiales, el uso de guantes, el uso de lentes, el uso de las mascarillas, muy importante para seguir atendiendo a toda la población que viene a adquirir pues también los productos farmacéuticos. Pero como te reitero, Raúl, al menos un 80% de los establecimientos en el centro de San Salvador se encuentran cerrados. Claro, y se trata de darle la oportunidad, por lo menos a estos comercios, de que sigan operando, de que se mantengan productivos. Ya se decía, si son establecimientos y, como tú bien lo mencionabas también, Enrique, que ofrezcan productos de primera necesidad, las farmacias pues pueden seguir operando, pero también sí recuerdo que se hizo el llamado, Quique, a que las personas siempre establezcan ese espacio como mínimo de 1,5 metros de distancia. Veíamos ahí en el primero de los establecimientos a una buena cantidad de personas prácticamente agrupadas, y ese es el llamado que han hecho las autoridades también. Si usted tiene que ir a comprar los productos de primera necesidad, si tiene que ir a la farmacia, pues está bien, hágalo con las medidas de seguridad, es decir, se recomienda el uso de la mascarilla, pero también hay que establecer esa distancia de 1,5 metros como mínimo, aunque lo reglamentario deberían ser 2 metros. Es correcto, Célida, y justamente en esto se enfatizaba bastante el alcalde de San Salvador. La idea de esto es el distanciamiento social, pero bueno, por ejemplo, vemos a dos caballeros del sector izquierdo, van caminando justo a la par. Vemos en este sector parece una familia, pero van unidas, aunque vayan en familia, aunque hay que recordar que solamente una persona por familia debe de salir de las casas para hacer las compras. Ojo, mucho ojo, por favor. Pero al parecer vemos de que, aunque por ejemplo se hayan encontrado aquí en este sector, pero por favor mantenga la distancia reglamentaria, 1,5 metros a 2 metros. Esa es la idea de este cordón sanitario, que se pueda respetar el distanciamiento social. Y las autoridades, la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y agentes del CAM deben de exigir justamente eso, la distancia entre todas las personas que a esta hora o en las próximas horas del día de mañana sigan ingresando hacia el mercado central. Bueno, Enrique, gracias por tu enlace. El llamado es a la población. Bueno, las autoridades, tanto de la Alcaldía de San Salvador como del Gobierno Central, en este caso el Gabinete de Seguridad, están haciendo lo posible su trabajo para prevenir los contagios, las agrupaciones de las personas. También un llamado a la población a acatar las medidas y evitar en la manera de lo posible hacer este conglomerado de personas y estas agrupaciones que se hacen generalmente cuando se va de compras o en el centro de San Salvador, como lo acabamos de ver, y evitar el contagio y mantener el distanciamiento. Gracias, Enrique. Buenas tardes, compañeros, un gusto. Buen día para ti también, Enrique. Gracias por la información. Bueno, y vamos a revisar los detalles. Célida, una radiografía del centro de San Salvador para que la población tenga la idea dónde es que está el cerco sanitario, y es específicamente en el mero centro de San Salvador, como se dice. Este se mantiene desde la 25 Avenida Norte de San Salvador, pasa por la Alameda Juan Pablo II, luego a la 10ª Avenida Sur y el Boulevard Venezuela. Prácticamente el centro de la capital está cercado también. Recordemos que es importante tomar en cuenta que los puntos de acceso se los vamos a mencionar en este momento para que se ubique de mejor manera. Es la calle Gerardo Barrios, por ejemplo, ese es un punto de acceso. Este punto está ubicado sobre la 25 Avenida Norte, también la 7ª Avenida Norte, donde ingresó Enrique López, por cierto, hace unos minutos. Esta queda enfrente al Parque Infantil. También ahí hay una delegación policial, y también la 7ª Avenida Sur. Esta es en el punto de entrada sobre el Boulevard Venezuela. Así los tres principales puntos de acceso a la capital. Recordemos que esta medida está por 48 horas, pero no se descarta que podría ser
prorrogable, informaron las autoridades. También es importante recordar que sí pueden ingresar las siguientes personas debidamente identificadas. Los usuarios y empleados de los mercados pueden ingresar, de supermercados también, de bancos, de farmacias y hospitales. Son las únicas personas que pueden ingresar por las próximas 48 horas al centro de San Salvador. Y bueno, en Mexicanos también se están implementando medidas sanitarias contra el COVID-19. El periodista Nelson Quinteros nos informa al respecto. Te escuchamos, Nelson. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos desde Mexicano, donde las autoridades municipales están recorriendo las principales calles debido a las nuevas medidas sanitarias que han implementado por los 4 casos de COVID-19 que registra ya este municipio. Pero quien nos va a detallar más cuáles medidas son las que están optando para detener lo más que se pueda los contagios de esta enfermedad es el alcalde municipal. Estamos hablando de Simón Pan. Buenas tardes, señor alcalde, si nos comenta acerca de estas medidas que usted está implementando acá en el municipio. No, definitivamente decir, como el gobierno municipal estamos profundizando las medidas en el tema de hacerle conciencia a nuestra población, pues de que las aglomeraciones es lo menos que podemos hacer. Entonces, en ese sentido, hemos tomado medidas con los diferentes mercados municipales de nuestro municipio y lo que hemos hecho es que las personas que vengan a comprar vayan guardando la distancia de 1 metro como los protocolos lo dicen, y eso es lo que hemos implementado este día. También decirles que los mercados se han reducido, van a estar abiertos hasta las 3 de la tarde, al igual todos los negocios en el entorno, con el objeto pues de que nuestra población vaya respetando y que salga lo menos posible de su casa. Les hemos tratado de hacer conciencia de que salir de la casa es extremadamente en momentos difíciles, de lo contrario lo mejor es que nos quedemos dentro de nuestras casas. Entonces esto es parte de lo que hemos iniciado este día. Hemos estado profundizando las medidas de prevención en nuestro municipio. Señor alcalde, si se sorprende a alguien bajo los efectos de las bebidas embriagantes, ¿qué va a suceder? ¿Hay sanción económica también para las tiendas que no cierren a las 6 de la tarde? No, definitivamente, es decir, a nosotros nos asiste el código municipal. Las tiendas que no acaten estas disposiciones, en principio van a ser multadas, y posteriormente, si no acatan, se les va a cerrar el negocio. Gracias, señor alcalde, por su tiempo. Bueno, compañeros, amigos televidentes, es parte de lo que se genera acá desde Mexicanos. Hay nuevas disposiciones por parte de las autoridades gubernamentales respecto a la pandemia del COVID-19. Recordemos que en las últimas horas ya se reportan 4 casos confirmados de esta enfermedad. Es por eso que las autoridades municipales, en conjunto con la Dirección de Protección Civil, han llegado a este acuerdo para a partir de hoy implementar estas nuevas disposiciones y así evitar el contagio de COVID-19 acá en este municipio de Mexicanos. Hasta acá mi reporte. Estas imágenes son las que se generan en vivo a través de la señal de Canal 12 y sobre todo de Noticiero Hechos. Regreso con ustedes, compañeros. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para ti también, Nelson, y muchas gracias por compartirnos la información. Y seguimos con temas similares porque en Aguachapán también se están tomando medidas, en este caso peculiares, para frenar la propagación del coronavirus. Este día esta ciudad amaneció con un cerco sanitario para regular, escuche bien, la circulación de hombres y mujeres en días diferentes. Ahí se encuentra el periodista Julio Guevara. Adelante, Julio. ¿Qué tal, compañeros y amigos televidentes? Les informo desde Aguachapán, ciudad que este día amaneció con un caso positivo de coronavirus. Ante esa situación, las autoridades del Comité Municipal de Protección Civil hicieron un cerco de mucha importancia. Vea en qué consiste. Policías y soldados amanecieron estrictos. Desde ahora no se permite que habitantes de otros municipios visiten Aguachapán. Se está solicitando el documento único de identidad como parte del control sanitario que busca frenar la propagación del coronavirus. Pues en parte está bien, para que se den cuenta que quién entra y quién sale, pero en otra parte no, porque nosotros tenemos necesidad de los alimentos. Entonces, si no llevamos los alimentos, ahora tanto que cuesta salir de las colonias. Pero por si fuera poco, se han acordado otras medidas drásticas. A comprar solo van a ingresar mujeres. Hombres que van a comprar no van a ingresar en este momento.
Por ejemplo, desde ahora las mujeres tendrán días específicos para poder salir a esta ciudad. Lo mismo pasará con los hombres. Lo que pretendemos es bajar el número de personas dentro de la ciudad y que las conglomeraciones de personas sean menos. El día de mañana le tocará a hombres. Hay que recordar que dentro de su círculo familiar se asigna a una persona para que pueda venir, y eso es bien simple. Pueden hacerlo manuscrito y traerle a las autoridades quién es el encargado de la familia para venir a hacer sus compras. Los detalles completos de todo lo que está ocurriendo en la ciudad de Los Ausoles se los compartiré a las 8 de la noche en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Gracias, Julio, por tu enlace desde Aguachapán. Sin duda es importante que cada municipalidad se sume al esfuerzo que se está haciendo para prevenir la propagación del COVID-19 en el país. En ese caso, Aguachapán ha tomado sus propias medidas. Continuamos con más. Así es, y es que queremos contarle que ya finalizaron las 48 horas del cerco sanitario que se instaló en el Puerto de la Libertad. Ahí las autoridades ya retomaron las medidas de rutina para seguir previniendo aglomeraciones. Además, se realizó un recorrido en las playas para verificar que las personas no lleguen a estos lugares. El cordón vino al Puerto de la Libertad a hacer algo bueno y algo malo, porque la verdad que el comercio se paró en la totalidad, y lo bueno es que la gente, creo que con esto está entendiendo que el gobierno central está protegiendo la vida de los salvadoreños. Y con los demás yo creo que la gente ella misma da o tiene la culpa de que esté dando esta clase de operaciones por no hacerle caso a la cuarentena que estamos viviendo. Y sobre las medidas que están tomando diferentes municipios del país, reaccionó el ministro de Gobernación, Mario Durán, quien calificó de positivo las medidas que están implementando algunos municipios para combatir la pandemia del COVID-19. Aseguró que como gobierno, a través de diferentes carteras de Estado, apoyarán las iniciativas que se tomen a nivel nacional con el fin de salvaguardar a la población tal como se estipula en la Constitución. Acción que tenga al centro de su ejecución salvaguardar las vidas de los salvadoreños, mantener la salud de los salvadoreños, este gobierno la ve positiva. El trabajo que están realizando las alcaldías es sumamente esencial. Ellos conocen de primera mano cada una de las necesidades de su pueblo. Y en la medida que los alcaldes estén trabajando activamente en salvaguardar la vida de sus pobladores, este gobierno va a apoyarlos. Eso es definitivo. En la medida que ellos tomen acciones positivas, este gobierno los va a acompañar en cada una de ellas. Y si necesitan del apoyo, obviamente, tanto del Ministerio de Gobernación, Salud, Defensa, nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos. Y 2 cabinas móviles que han sido adecuadas por el Viceministerio de Transporte para realizar pruebas del coronavirus en el país comenzarán a funcionar en los próximos días. Ernesto Cornejo nos cuenta más. Vamos a pasar por acá. Va a subir, ahí mi compañera le va a dar el resto de indicación. Como parte de la estrategia de la fase 2 contra la pandemia del COVID-19 en el país, el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica del gobierno presentó las primeras 2 cabinas móviles. Estas servirán para ampliar el rastreo de posibles contactos de personas contagiadas con el coronavirus. De acuerdo a la subdirectora del Instituto Nacional de Salud, Xóchitl Sandoval, la meta es llegar hasta la toma diaria de 3.000 muestras. Es por eso que las unidades móviles serán establecidas en puntos estratégicos. La estrategia de testeo masivo o pruebas masivas ha demostrado en los países que han tenido éxito en manejar la pandemia que ha sido la estrategia fundamental. La idea, por instrucciones del señor presidente, ha sido llegar al salvadoreño, llegar a la comunidad para hacerle más fácil el proceso de toma de muestra. Estas cabinas tienen todas las medidas de bioseguridad para proteger al trabajador de salud, para proteger a la persona que va a llegar de no estar en áreas de gran concentración, sino que organizadamente y escalonadamente puedan llegar a la unidad móvil más cercana a su casa.
Las cabinas móviles cumplen con los lineamientos internacionales para la protección del personal de salud, pues no tendrán contacto directo con las personas que realizan la prueba. El proceso es fácil. El paciente tendrá que proporcionar sus datos. Luego se le tomará la prueba del hisopado. De dar positivo, dijeron las autoridades, ya hay un protocolo establecido. Es una prueba de diagnóstico molecular y es la avalada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Es una prueba que dura entre 7 y 10 horas, ya que es un proceso delicado para extraer el ARN del virus de una forma adecuada y fidedigna. Esto está utilizado para poder hacer cortar la cadena de transmisión, lo que les decía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es lo que estamos haciendo. Como todas nuestras familias están en sus casas, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es identificar los casos y en ese momento los contactos al identificarlos se llevan a un lugar. Ahí vamos a tomar las muestras. Por eso es que, como decía el señor presidente, los grupos de trabajadores de salud, Fuerza Armada, la policía son grupos prioritarios para nosotros y es a quienes les vamos a tomar las muestras. Las autoridades guardan la esperanza que la situación de la pandemia del COVID-19 en nuestro país pueda controlarse en las próximas semanas. Hicieron un llamado a los salvadoreños a mantenerse en casa y seguir implementando las medidas sanitarias necesarias. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y ahora vamos a poner en pantalla la página oficial donde se dan a conocer por parte del gobierno los casos de COVID-19 en El Salvador. A esta hora ya se contabilizan 218. Y es que también informaba el presidente de la República que las últimas pruebas que se realizaron fueron 1.033 negativas y 17 positivas. ¿Cuáles son los casos nuevos de acuerdo a la información oficial? 5 en San Salvador, 1 en Cuscatancingo, 1 en Ciudad Delgado y en Tonacatepeque, Apopa, Mexicanos e Ilopango, un caso en cada municipio. También en Aguachapán un caso, de igual manera en San Miguel, Santa Tecla, Metapán, San Sebastián, San Vicente y Tejutepeque, Cabañas. Ahí vemos la distribución por departamentos. Son 13 departamentos los afectados, por lo menos hasta esta hora de la tarde, 1:28. Por ejemplo, en la zona de San Salvador, donde se concentra el mayor número poblacional, donde es más populoso, solamente en la capital hay 23 casos. Le sigue Soyapango en segundo lugar con 8, Ilopango 7, Apopa 6, Ciudad Delgado 5, Santo Tomás 4, Mexicanos también tiene 4 casos, San Martín 2, Cuscatancingo 2, San Marcos y Tonacatepeque un caso cada uno. Así, parte de la información que han dado a conocer las autoridades durante las últimas horas. También se observa las personas que están graves. Arriba hay una gráfica de barras, es específicamente, hay 2 personas en estado crítico, hay 7 graves, 6 moderados, 33 estables y 117 están asintomáticos de acuerdo a la clasificación que se ha presentado, y hay 2 casos de 0 a 9 años de edad según las estadísticas, y la población número que más tiene casos reportados son los jóvenes. De 20 a 39 años hay 100 casos de COVID en El Salvador. Como medio de comunicación reiteramos el llamado a quedarse en casa. La Red Salvadoreña de Medios le aconseja quedarse en casa y mantenerse informado a través de Noticiero Hechos de Canal 12, Canal 11 y Sonora FM en el 104.5. Recuerde que también están disponibles nuestras diferentes plataformas en las redes sociales. Va con vos. Gracias por continuar informándose con nosotros. La periodista Marcela Rivera conversó con una de las pacientes recuperadas por coronavirus y nos cuenta parte de su testimonio. Así es, Marcela Rivera ha conversado con una de las personas que ha tenido este padecimiento de COVID-19 y nos cuenta su experiencia
de viva voz de estas personas que han sufrido esta enfermedad. Marcela, adelante. A continuación les voy a mostrar el caso de Mariana, a quien llamaremos así por seguridad, luego que su viaje con su esposo culminara en cuarentena y también en tratamiento por COVID-19. Ella, a diferencia de otras personas, fue asintomática. Una felicidad increíble, pero las secuelas quedan, porque no se puede dormir. No se consigue el sueño, se despierta cada 2 horas, cada 3 horas, con el susto de saber dónde estás, de ver alrededor. Creo que te toca psicológicamente, como te repito, y quedas marcada. Ella estuvo en el Hospital Saldaña del 1 al 16 de abril. Durante ese periodo se le practicaron 3 exámenes. El primero de ellos salió positivo y los otros 2 negativos. Y fue así como el 18 de este mes fue dada de alta por los médicos. Pues realmente el miedo ya no fue un miedo normal, fue un pánico a muerte, porque realmente las noticias son escalofriantes, las noticias que se escuchan del coronavirus son escalofriantes y uno lo que piensa es de muerte, o sea, esta noticia es de impacto. Pero no sé cómo explicarle, todo fue muy rápido. Yo creo que la falta de información es lo que a uno le genera más pánico al respecto. Recordemos que ayer el presidente de la República anunció también 17 nuevos casos por coronavirus acá en el país, de los cuales ya se suman 218 casos confirmados, 165 activos, 7 fallecimientos y 46 personas recuperadas, así como Mariana. Gracias, Marcela, por tu reporte. Sin duda estaremos pendientes en la emisión estelar, donde ya conoceremos de manera detallada el caso de esta persona y también que cuente su experiencia y las recomendaciones que hará también a la población. Y sobre la incidencia en la salud mental por discriminación de las personas que desarrollan actividades de alto riesgo de contagio del COVID-19, el periodista Luis Alberto López nos informa. Adelante. Efectivamente, esta mañana hablamos con un especialista de salud mental sobre el impacto psicológico y emocional que podrían tener algunas personas que son discriminadas o estigmatizadas por grupos sociales solo por el hecho de estar más expuesto o con más riesgo a contagiarse del coronavirus. Veamos la siguiente nota. Ser discriminado o estigmatizado por grupos sociales por el hecho de estar en actividades de mayor riesgo de contagio por coronavirus genera un impacto negativo emocional para las personas directamente afectadas. A veces el rechazo es infundado por falta de información correcta o el normal temor de contagiarse. Claro, eso me genera preocupación excesiva, comienzo a desarrollar ciertos cuadros de ansiedad, de estrés exagerado. Todo eso deriva al final en incrementar mi sentimiento, mi sensación de miedo. Entonces la primera reacción que tengo yo cuando tengo miedo es rechazar eso que me da miedo. Aunque si yo me sentara tal vez a razonar un poco más de cuenta, comparando datos oficiales y toda la situación, me diera cuenta que mi miedo de alguna manera no está tan fundado o fundamentado como yo lo había pensado en un principio. Estos señalamientos sociales, adicional al estrés generado por la actividad que desarrolla, ponen en más riesgo la salud mental de las personas revictimizadas, como trabajadores de la salud, los que han salido de centros de cuarentena o realizan trabajos de seguridad, entre otros sectores. Este escenario para nosotros es tan nuevo que nadie está preparado mentalmente para eso, incluso las personas de salud. Casi todos tenemos el proceso de salud o lo vemos usualmente y es lo que estamos tratando de recordar a la gente, que son los ceros y las personas encargadas de protegernos en salud. Pero en estos momentos el personal se está encontrando rechazo y es algo que nunca había experimentado. O sea, que a mí digan, no me toques porque me vas a contagiar. O sea, eso tiene a nivel de salud mental un efecto muy fuerte en el personal de salud, porque me dice, bueno, y mi autoestima y mi capacidad de respuesta, hasta puedo tener más errores porque pues si esta gente me rechaza, estoy preocupado porque en mi casa no me dejan entrar, etcétera. Prevenir el contagio del coronavirus, sino también de las secuelas psicológicas que estos pueden dejar.
para reducir el miedo a la ansiedad y también evitar que nosotros discriminemos o que si rechacemos a personas, ya sea la gente que está, por ejemplo, en centros de contención o cuarentena, o incluso en las personas de salud, es que nos informemos bien, que no nos quedemos con las ideas en la cabeza, que consultemos, que no pensemos de un solo, que no tomemos en cuenta que cualquier idea automática que tengamos posiblemente tenga un fundamento erróneo. Entonces lo primero que tengo que hacer es consultar, pero consultar fuentes oficiales. La consideración, el respeto y los señalamientos infundados se deben tener en cuenta antes de discriminar a una persona que enfrenta la batalla por detener el avance del nuevo coronavirus. Como vimos, los trabajadores de la salud u otras personas que hacen actividades necesarias, esenciales, son las que mayor discriminación a veces reciben de algunas personas. Este es el informe que les tenemos a esta hora de la tarde. Regresamos a los estudios. Muchas gracias, Luis. Feliz tarde. Otro tema que también nos mantiene pendientes es verificar cómo avanza el proceso de entrega de los $300 del bono de los $300 a las familias afectadas por el COVID-19. Y es que de acuerdo a datos oficiales, a la fecha se han favorecido 1.125.000 familias. A ese número de familias se les ha entregado los $300 como parte de este bono. Esto en dinero representa 337.5 millones de dólares que se han distribuido por lo menos hasta esta hora por parte del gobierno como las medidas de contingencia. Y ante los cuestionamientos en redes sociales, el ministro de Gobernación, Mario Durán, aseguró que el presidente de la República, Nayib Bukele, se encuentra en el país al frente de la emergencia por COVID-19. Además, cuestionó el trabajo que realizaron administraciones anteriores acusadas de irregularidades en el manejo de los fondos públicos. O sea, un liderazgo que está al frente de cada una de las acciones de este gobierno. Los críticos, ¿qué quieren? Que venga el pasado, que regrese el pasado. ¿Qué sería de nosotros, por ejemplo, y hay que decirlo como es porque la gente lo piensa, si Sánchez Serén estuviera ahorita al cargo del país? ¿Ah? Si ese presidente, yo lo he visto quedarse dormido a la par de Obama en una cumbre mundial, nunca aparecía, se le movía como quería. Ese es el presidente que se tenía antes. Si estuviera él ahorita, esto sería otra cosa. ¿Qué sería si nosotros tuviéramos a un Funes? Si Funes está exiliado en Nicaragua por ladrón, se fue con las bolsas llenas. Ese presidente tenían ellos. ¿Eso quieren que regrese? ¿Verdad que no? O sea, ¿cómo estaríamos si estuviera él al frente? Obviamente. ¿Qué pasaría si fuera Francisco Flores? ¿Cuánto sabemos que se llevó de donaciones precisamente para una calamidad? ¿Qué estaría haciendo ahorita Francisco Flores en este momento? ¿Qué estaría haciendo un Saca? Vamos a hablar ahora de temas económicos porque la pandemia del COVID-19 también continúa dejando pérdidas económicas en el país. Así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Jorge Asbun, sobre todo a las micro y pequeñas empresas. El presidente establece que ante esta crisis es necesario el apoyo fundamental del gobierno para reactivar la economía, además que las medidas que se implementan en los municipios, además de cercos sanitarios, sean técnicas que se informen con anticipación. Difícil, no bien difícil, es imposible que las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, teniendo cero ingresos, logren cubrir todos los egresos. Por eso es bien importante el apoyo del gobierno para, pues, si esta situación se va a mantener, darle soporte a todas estas empresas para que no se pierdan todos los empleos y cuando haya la posibilidad de volver a abrir la economía, estén todavía funcionando todas estas empresas, porque cuando ya se hayan cerrado y ya no haya opción de abrirlas, va a ser más difícil volver a arrancar la economía del país. Y el gobierno recibió un importante donativo por parte de la empresa privada. Este sector sigue sumando equipo de protección para los que enfrentan la pandemia. Nos enlazamos en este momento con Carla Goches, que nos tiene más detalles. Adelante, Carla.
Buenas tardes, informarles que el gobierno continúa recibiendo el apoyo de la empresa privada. Esta vez se sumó Ventus con la donación de 100.000 mascarillas que serán destinadas al personal médico que atiende la emergencia. Queremos informar formalmente al pueblo salvadoreño que Ventus estará donando 100.000 mascarillas KN95 al Ministerio de Salud para poder atender, mitigar y prevenir la expansión del COVID-19. Definitivamente se va a sumar a todas las medidas de protección del nivel 3 en la mayoría. Estas mascarillas KN95 son un nivel de filtrado del 95%, lo que garantiza al personal médico y a todo el personal que está involucrado de primera línea en el manejo de esta pandemia tener la protección necesaria. Todo el equipo médico que recibe el gobierno como donativo serán entregados en los diferentes centros donde se encuentran personas con posibles casos de COVID-19. En este caso se le dará prioridad a los centros donde ya hay casos positivos. Esta es la información que tengo hasta esta hora. Seguiremos ampliando información en las siguientes emisiones de Noticiero Hechos. Gracias, Carla. Feliz tarde para ti también. Vamos de inmediato a trasladar nuestra señal hasta la Asamblea Legislativa. Hoy representantes del Colegio Médico y del Consejo Superior de Salud llegaron a este órgano de Estado para abordar temas relacionados a la pandemia del COVID-19. Ahí se encuentra el periodista Igmar Batres. Adelante, Igmar. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Hasta la Asamblea Legislativa vino el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, a dar sus valoraciones sobre cómo se está manejando esta pandemia de COVID-19 por parte de las autoridades de salud. Escuchemos a continuación cuáles fueron los señalamientos de Milton Brizuela. Un cerco sanitario, el cual más parecía un cerco militar que un sanitario en la ciudad de La Libertad. Esperamos que el Gabinete de Salud nos explique por qué realizó ese cerco sanitario y cuáles son los objetivos que cumplieron con esto. Nosotros vemos que las decisiones las toma el Gabinete Ampliado de Salud, donde solo está representado el Ministerio de Salud a través de su ministro, y a la hora que el presidente habla a la nación, que ya tiene días de no hacerlo, a la hora que el presidente habla a la nación, nunca hemos escuchado que le dé la oportunidad al ministro de Salud para que él dé un mensaje de certidumbre a la población y al personal de salud que dirige. Pero ¿qué opinan los diputados al respecto de esas declaraciones? ¿Les preocupan los cercos sanitarios? Y también, de acuerdo a cifras del Colegio Médico, hay al menos 15 personas trabajadoras de la salud que han dado positivo por coronavirus y más de 140, es decir, entre 140 y entre 150 personas están como sospechosos de coronavirus en centros de cuarentena. Escuchemos a continuación qué opina las fracciones del FMLN y el Partido Arena. Entonces, cuando usted aplica un cerco, por lo menos los médicos sabemos que es porque ha habido un brote exorbitante en ese lugar. Estamos hablando que en una semana pasan 5, 7, 10 casos en ese lapso de 5 días, pero en el caso del municipio de La Libertad no mirábamos dicho brote epidemiológico del COVID-19. Personal que debe de estar en primera línea preparado para atender a la ciudadanía sea el primero contaminado. Eso demuestra que no han sabido administrar el tema, que han propiciado que se estén proliferando los casos y muchas cosas graves que yo esperaría que no sucedan, pero que no puedo mentirle a la población y decirle de que preocupa una situación de esta naturaleza. Muy bien, en la información que nosotros le tenemos a esta hora, le estaremos dando seguimiento de cómo se desarrolla esta pandemia y también de cómo avanzan esos temas acá en el Congreso. Lo cierto es que también se emitió un recomendable por parte de la Comisión de Salud para que el gobierno pueda echar mano de un comité técnico para afrontar el nuevo coronavirus acá en El Salvador. Desde acá, desde las afueras del Salón Azul, regreso la señal al set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Igmar. Gracias por tu reporte desde la Asamblea Legislativa sobre cómo también sectores políticos y otros sectores de profesionales también se están uniendo al combate de la pandemia.
Y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma informó que los vuelos comerciales de pasajeros continuarán suspendidos por 15 días más en el aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero. Esto en cumplimiento al decreto 19 que establece medidas de prevención y contención ante la pandemia por COVID-19. CEPA asegura que esta medida no afectará los vuelos de carga, ayuda humanitaria, vuelos ambulancia, vuelos ferry y de mantenimiento, también vuelos de emergencia, vuelos de paradas técnicas donde no desembarcarán pasajeros ni vuelos militares del Estado salvadoreño. Bueno, vamos a un corte, regresamos en unos minutos con noticias internacionales. No nos cambie. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos ahora con noticias internacionales. Con Graciela Rajo, adelante. Buenas tardes, es momento de actualizar la información de carácter internacional y hoy vamos a iniciar en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde ya más de 240,000 personas se encuentran positivas a COVID-19. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, nos amplía. Adelante, Laura. Pese a que se ha registrado un leve descenso en el número de víctimas fatales a cuenta del COVID-19, la situación aún sigue siendo materia de preocupación para las autoridades locales. En este momento, el estado de Nueva York tiene 242,786 personas contagiadas de COVID-19 y estas son cifras que se dan a conocer precisamente antes de que comencemos esta jornada número 50. Solamente en la Gran Manzana hay 134,436 personas infectadas y esto, por supuesto, ha cobrado una gran cantidad de vidas para esta fecha. Se dan a conocer que son 13,869 víctimas fatales a cuenta de la pandemia. De la misma forma, las autoridades locales siguen analizando cuál es la mejor estrategia para dar una reapertura económica y ante esto el gobernador del estado de Nueva York dice que él va a tener en cuenta la importancia de la actividad económica, pero no lo va a poner por encima del número de vidas que están en peligro. Por eso, adjunto con todo este plan que está llevando a cabo, solicita al Consejo que analice la posibilidad de un cierre del subway, de este subterráneo que conecta los 5 boroughs y que es esencial para la movilidad en medio de la ciudad de Nueva York. Adicionalmente, miramos que la Universidad de Harvard ha hecho un nuevo estudio en el que destaca que la economía estará lista para una reapertura al momento en el que se estén llevando a cabo entre 500 y 700,000 pruebas de COVID-19 para determinar quiénes son las personas que podrían ser foco de contagio. Pero en este momento son alrededor de 146,000 pruebas las que se llevan a cabo a diario y por eso hay una gran brecha entre lo que se está haciendo y lo que se puede llegar a hacer. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda, de La Voz de América. Gracias, Laura, por la información. Nos vamos a quedar siempre aquí en los Estados Unidos porque hay sectores que están padeciendo de hambre, según reportan algunas organizaciones internacionales. Según información de la organización Feeding America, en 2017, 40 millones de personas sufrieron de hambre en Estados Unidos. La crisis económica que atraviesa el país a cuenta de la pandemia preocupa, pues la situación se ha agudizado y está golpeando también a los menores, asegura vía Skype el director ejecutivo de Hunger Free America. Al menos 1 de cada 3 niños en Estados Unidos reciben raciones de comida. Eso fue al menos un aumento de 5 veces en los últimos meses. Por lo que estamos viendo la mayor crisis de hambre que Estados Unidos ha visto, que hemos visto desde la Gran Depresión en la década de los 30. Pese a que el experto asegura que la población más afectada es la nacida en el país, no da una mirada tranquila hacia los inmigrantes sobre quienes carecen datos exactos. Muchas personas que son inmigrantes en los Estados Unidos tienen profesiones menos remuneradas que también tienen el mayor riesgo en esta crisis. Por ejemplo, trabajadores agrícolas, repartidores, trabajadores de restaurantes.
Ahora hay muchos inmigrantes que tienen ingresos más altos, médicos o abogados, contadores, pero solo inmigrantes proporcionalmente en Estados Unidos, particularmente los inmigrantes recientes, tienen profesiones con salarios más bajos. Una alerta a través de la cual se piden ayudas adicionales para esta población que cada vez se ve más golpeada con los hechos actuales, es elevada y expuesta ante las autoridades federales, locales y otros posibles interesados que puedan ayudar a acortar la brecha. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y en medio de todo esto, recordemos que en Estados Unidos se vive una dura batalla electoral. Los grandes mítines tienen más de un mes en cuarentena. Pero en Estados Unidos la campaña política no se detiene. La manera de hacer campaña es totalmente en cuestión, totalmente diferente que habíamos pensado. Jessica Reyes lo sabe porque dirige una agencia de publicidad que hace seguimiento a los mensajes políticos en plataformas digitales. La mirada de Trump y Biden, nos dice, está puesta en la campaña digital en Google y Facebook, aún más desde marzo, cuando se agudizó la crisis sanitaria por el coronavirus. Biden ha gastado más de Trump por $3 millones, pero los dos están haciendo cosas totalmente diferentes en línea. Con transmisiones en vivo por Facebook y otras redes sociales como estas, que hace el equipo de campaña de Donald Trump para conectar con su base, pero también anuncios de campaña cuyos contenidos son analizados por los expertos. El presidente Donald Trump no desestima la posibilidad de que en medio de la recuperación del país de la pandemia puedan realizarse actos masivos de campaña antes de noviembre. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Ahora nos vamos a ir hasta Sudamérica, donde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que las elecciones legislativas en ese país han quedado en duda, esto debido a la situación de pandemia. Las elecciones legislativas en Venezuela quedaron en duda por el coronavirus. Eso aseguró el fin de semana el presidente Nicolás Maduro durante una entrevista. A esta altura, de verdad, yo no sé si va a haber elecciones este año, porque tenemos esta prioridad y hoy sería una irresponsabilidad de mi parte decir, bueno, que tiene que haber elecciones a troche y mocha, sería una irresponsabilidad. Los comicios para renovar la Asamblea Nacional, que está en manos de la oposición desde 2015, están previstos constitucionalmente para este año, pero su fecha aún no fue fijada. Maduro dijo que en caso de ser necesario, la decisión será tomada por el Tribunal Supremo de Justicia, señalado por la oposición de favorecer al gobierno. Las decisiones del Parlamento son consideradas nulas por este tribunal, que a su vez acusa al legislativo de desacato. La crisis política se agudizó luego de que el jefe parlamentario Juan Guaidó se proclamara presidente encargado hace un año por considerar fraudulenta la reelección de Maduro en 2018. Las funciones del Poder Legislativo han sido asumidas por la Asamblea Constituyente Oficialista, que rige al país con poderes absolutos. Poder Constituyente original. Nos vamos a quedar siempre en Venezuela porque recientemente las autoridades dictaron toque de queda en una isla muy turística de ese país. Toque de queda en la turística isla de Margarita. Así lo decretó el domingo el gobierno de Venezuela para intentar frenar un foco de la pandemia del nuevo coronavirus surgido en una academia para entrenar a jóvenes promesas del béisbol. Y ese toque de queda se mantendrá en vigencia hasta tanto las autoridades podamos informar al país que se ha controlado la vía o se ha logrado detectar todos los casos. El 17 de abril, el gobierno chavista denunció que una escuela de béisbol se convirtió en un foco de la pandemia luego de que 2 de sus miembros llegaran desde República Dominicana contagiados por la enfermedad. La Fiscalía abrió una investigación y dictó privativa de libertad para 5 personas, 4 de ellas vinculadas a la academia, por desacatar el decreto de cuarentena. Existen más de 150 academias para cazar talentos del béisbol en Venezuela, el deporte rey en el país. Este es nuestro primer bloque de noticias. Gracias por su preferencia. Nos vemos más adelante. Gracias, Graciela, por ese resumen internacional.
Vamos ahora con información que tiene que ver con el precio de referencia de los combustibles para los próximos 15 días. Tome nota porque nuevamente se reportan bajas en los precios del combustible. Es así como el precio, por ejemplo, de la gasolina especial queda para la zona central en $2.01, disminuye 19 centavos, tanto en la zona central como en el oriente del país, aunque en el oriente el precio quedará de $2.05. En el caso de la zona occidental, queda al mismo precio que la zona central, aunque disminuye 20 centavos. El precio de referencia será de $2.01. Así es, vamos a ver, por ejemplo, el precio del galón, ya lo mencionaba Célida, en el caso de la gasolina regular ha bajado de precio de 14 a 13 centavos de dólar, y es que a nivel nacional ya bajó, mire los datos, ya bajó los $2, se encuentra de 1.89 a 1.85 de dólar, precios nunca antes vistos en historia reciente sobre el precio de los combustibles. Pero también veamos el diésel, que ha bajado de 9 a 8 centavos de dólar. Los precios de referencia en la zona central, por ejemplo, es de 1.98, de 1.99 en la occidental y de $2.04 en la oriental. Recuerde que son precios de referencia y estarán vigentes a partir de mañana 21 de abril hasta el 4 de mayo. Así el panorama en el país sobre cómo se están desplomando los precios de los combustibles. Obviamente todo se debe a estos efectos de la pandemia que se tiene a nivel mundial, pero también tenemos información relacionada en el ámbito internacional, siempre referente a cómo se desplomó hoy el precio del barril de petróleo. Así es, por cierto, en esa publicación que hacía ya el Ministerio de Economía, ya muchas personas estaban opinando que cómo es posible que tengamos esos precios de referencia acá en El Salvador, aunque han disminuido hasta 20 centavos por cada galón de combustible a nivel internacional, para que usted tenga en consideración que ya el crudo ha caído a $0 por primera vez en la historia. Este es el precio del barril. Obviamente, pues nos estaremos enfrentando a una situación bastante crítica, sí, y habrá que ver las repercusiones que esto va a tener en la economía. Sí, esto han publicado medios internacionales. Este mediodía el precio del crudo cayó a $0 este mediodía, y también reportan los medios que por primera vez en historia vendedores deben pagar a los compradores para que acepten contratos de futuros del petróleo. Ahí vemos la otra publicación, es lo que está pasando a nivel internacional. Vamos a esperar cuál es el comportamiento, porque recordemos que eso también genera un efecto cascada en el consumo de los combustibles. Exactamente, vamos a estar muy atentos a esa información que ya se genera en el ámbito internacional. De momento, nuevamente una pausa comercial, pero ya regresamos. Volvemos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este día nos acompaña en el estudio Juan Pablo Álvarez, alcalde de Soyapango, con quien vamos a conversar precisamente acerca de las medidas que se están implementando en el municipio y en miras a qué estarían precisamente para evitar más contagios de COVID-19. Bienvenido, alcalde, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Célida, gracias, ¿verdad?, por la invitación nuevamente acá a Canal 12. Te comento que estamos trabajando fuerte desde que inició toda esta situación, y hoy por hoy ya estamos a punto de instalar los túneles de desinfección en todos los mercados, principalmente en nuestro mercado central, en sus 6 accesos. Ya tipo miércoles, jueves van a empezar a instalarlos. Apenas el viernes el Consejo me aprobó esa inversión, y también vamos a crear todo un anillo de arcos de desinfección. En este momento, Protección Civil, de hecho, en este momento está en reunión. Yo estaba en reunión con ellos, salí un momento para venir acá al canal, porque estamos debatiendo el cierre del mercado central del municipio. El tema es que en Soyapango solo personas con DUI, para la última elección hay más de 279,000. Ahora, si a eso le sumas a los menores de edad, a los adolescentes,
honestamente andamos en un promedio casi de 400,000. Claro, uno de los municipios más populosos. Exacto, abastecer a todas estas familias a veces complica la situación, y por eso es que en el mercado, por ejemplo, hoy todo ciudadano que llega a consumir, lo primero que se le toma es la temperatura, se desinfecta y luego procede. El Ejército y la Policía Nacional Civil y nuestro cuerpo de agentes metropolitanos está trabajando en esto desde las 4:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en que se cierra el mercado. Lo interesante de esto es que también el comercio informal está acatando la misma instrucción, es decir, si tú vas 2:30 a 3 de la tarde a Soyapango, vas a encontrar de que la mayoría de establecimientos, porque también los establecimientos privados, por iniciativa propia, al ver que todo se estaba cerrando a las 2 de la tarde, ellos también cierran. Entonces, el movimiento es mucho más por la mañana. Estamos evaluando también con Protección Civil establecer un cerco de sanidad, pues, o de contención, pero exactamente en el área central del municipio, es decir, la parte de la alcaldía, el mercado central, el área de los bancos, el área de Walmart. Se está como diseñando el mapa a donde va a haber como más rigurosidad a efecto de garantizar de que los que anden en la calle en realidad deban de andar en la calle, porque hay mucha gente, te digo, solo este día he visitado yo 4 colonias, y el problema es que la gente ya está empezando a sufrir el tema del encierro. Es decir, también hay personas de que ya están, mire, y yo quiero salir, pero, o sea, definitivamente el llamado a la población es de que acatemos. Creo que todos esperábamos que para estas fechas tuviéramos datos más duros. De hecho, el mismo presidente había hecho proyecciones que en estas semanas ya era una situación de terror, pero gracias a Dios y al trabajo de los ciudadanos, de la policía, del ejército, del Ministerio de Salud, de nosotros como alcaldía, de Protección Civil, es decir, gracias al trabajo de todos y la bendición de Dios, creo que hablar de 8 casos para una población de casi 400,000, no digo yo que no sea grave, pero no en las condiciones que esperábamos. Creo que ya es bien importante que una vez cada municipio esté estableciendo estos anillos de desinfección, es bien importante también de que empecemos a pensar cómo va a ser nuestro regreso a las actividades, porque te comento, hay mucha desesperación por el tema del alimento. Eso es lo que yo he podido ver, porque andamos repartiendo aproximadamente 45,000 bolsas solidarias, que es de la primera compra y algunas donaciones que hemos tenido. Y en efecto, el problema alimentario y el problema de agua potable es muy sentido en la población de nuestro municipio. Alcalde, ya lo mencionaba usted, 8 casos solamente en Soyapango de COVID-19. En segundo lugar, después de San Salvador, que tiene 23 casos, por lo menos. Exacto. Datos oficiales. Ahora, precisamente el alcalde de San Salvador anunciaba medidas por 48 horas en el centro histórico de la capital. Usted dice que se han reunido con el Consejo Municipal, Protección Civil. Exacto. De la localidad. ¿Se podrían impulsar medidas similares en el centro de Soyapango, parecido a lo de San Salvador? Esa es la primera pregunta. Y el tema del mercado, ¿se va a cerrar o se van a cambiar los horarios de los mercados en Soyapango? Fíjate que de hecho ese es el debate que tiene la comisión en este momento. Hay un tema bien importante, y es de que, digamos, si todos de repente nos empezamos a hacer esos anillos de contención, también el personal policial y militar no nos va a dar abasto, porque muchos alcaldes están solicitándolo. Pero sí te digo, de manera escalonada y muy focalizada, como lo ha hecho San Salvador, en donde no es que se le niegue a la población el hecho que pueda caminar, sino que simple y sencillamente se garantiza que el que anda en la calle es porque en realidad debe de andar en la calle. Entonces yo creo que una vez suelte el cordón o el anillo de contención San Salvador, probablemente lo retomemos nosotros como Soyapango. Y así vamos a ir gradualmente según la cantidad de casos que hayan. De hecho, eso es lo que estábamos hablando con algunos mandos policiales antes de venir acá al canal. Entonces, lo importante de todo es que, mira, yo veo una gran disposición del personal que está involucrado en primera línea. Te digo, todos estamos sufriendo escasez de mascarillas, no encontramos mucho equipo, casi no hay proveedor que tenga mucho tema de mascarillas, porque esto se desecha muy continuamente, igual que el tema de los guantes, pero yo creo que la buena disposición de la policía, del ejército
Y fíjate que yo he visto en ellos también un tema mucho, en el tema de derechos humanos, de que el trato, en realidad yo lo estoy viendo en el mercado, hacia la población, creo que es un trato correcto, creo de que se va aprendiendo en el país. Creo que el tema del Puerto de la Libertad tal vez se fue como un poco muy fuerte, pero ha permitido entender de que sí, de alguna manera, un anillo de contención puede servir para verificar que la población garantice la cuarentena y obviamente que las autoridades respeten los derechos humanos de la población. Yo lo he estado observando en todo el trabajo que hemos estado haciendo en el municipio y gracias a Dios quiero decirte de que hasta donde yo he visto el trabajo ha sido como debe de hacerse. Alcalde, usted mencionaba que han estado entregando paquetes o bolsas solidarias, me imagino que con productos de canasta básica. ¿Hay algún requisito para que las personas puedan optar por este paquete o han estado ustedes verificando que se le entregue solamente a quienes no fueron beneficiarios, por ejemplo, de los $300? ¿Cuál es el mecanismo y también cómo se consigue entregar estas bolsas solidarias? Ya mencionaba que en parte con el apoyo de la empresa privada, pero me imagino que también han tenido que destinar algunos fondos de la municipalidad. En efecto, fíjate de que lo que hacemos es de que estamos trabajando con las directivas, gracias a Dios la mayoría del municipio está organizado, tiene sus ADESCOs, tiene sus comités de apoyo y ellos nos pasan listados muy numerosos y al final chequeamos si no han recibido el bono de $300. Es como la prioridad principal que estamos dando. Pero te comento que cuando llegamos a la colonia, a la comunidad, encontramos cuadros que son muy difíciles, es decir, encontrarse que en una casa viven 6, 7 personas. Entonces al final, digamos de que si vemos esa problemática, se lo estamos dando a la población así, ¿verdad? Entonces, hasta este momento hemos beneficiado aproximadamente a unas 15,000 familias y como te digo, nuestra primer meta es llegar a 45,000 familias. Y gracias a Dios el ritmo va grande, estamos en un promedio de 300, 400 diarias, lo hemos elevado casi a 1,000 diarias y los que son del sector del centro, especialmente el comercio informal que ha salido muy afectado, están llegando segmentos de 50 en 50 en el día que al final hacen un promedio de 250 personas que todos los días, solo ahí en la sede municipal, se les están proveyendo de estos víveres. Te digo el aplauso hacia la empresa privada porque de alguna u otra manera sé que están algunos detenidos en sus labores, pero nos están ayudando. Creo de que es muy importante el hecho también del agua potable, te lo mencionaba. Me he encontrado con varias colonias con dificultades. Es de aplaudir el hecho de que ANDA está haciendo el sacrificio y lo hemos visto. Llegan camiones cisternas, pero atender 288 colonias y 30 comunidades a la vez es muy complicado. Te digo que estábamos más o menos un 70-75% de desabastecimiento. Hemos llegado más o menos a un 50%. Andamos trabajando mutuamente con eso, con ellos. De esas 30 comunidades, ¿cuántas sí tienen servicio de agua? Mira, en promedio estamos ahorita, digamos, a un 50-60% que está desabastecido. Desabastecido. Estábamos en un 70-80%. Lo que están haciendo es de que, por ejemplo, te caía agua cada 2 meses, hoy te cae, gracias a Dios, cada 10 días. Eso lo pude ver en los Conacastas hoy por la mañana. Era de los lugares más difíciles que hay para el tema del agua potable. Están cada 10 días. De hecho, hoy le hicimos un mensajito vía redes al señor presidente de ANDA, que por favor, hoy es el día 10º y ya a esta hora ya tendría que haber caído y no ha caído, la gente está preocupada. Y quizás con el tema de la pregunta del mercado que hacías, al volver de hecho del canal de nuevo a la alcaldía, pues voy a tener ya las consideraciones que han hecho todas las instituciones y si es necesario vamos a tener que recortar el horario hasta la mediodía o si es necesario probablemente el mercado esté cerrado durante las próximas 48 horas o vamos a dar el espacio de 24 horas para que la gente se prepare y obviamente probablemente 48 horas después el mercado esté cerrado por 2 días, ¿verdad? No es que va a estar cerrado siempre, pero el tema es que también la población debe de entender, hay mucha gente que viene de Cojutepeque, no entiendo cómo logran pasar de Cojutepeque para Soyapango, de San Vicente para Soyapango, porque mucha gente de los departamentos vecinos llega solo a abastecerse. Exacto. Alcalde, a nosotros nos llamaba la atención y veíamos las imágenes, por ejemplo, que se generan en San Salvador, donde ya se estableció un cerco precisamente para evitar más contagios de COVID-19. Sin embargo, todavía en los comercios que están habilitados con
con sus permisos para poder operar, me refiero a lugares donde venden productos de canasta básica, farmacias, todavía vemos aglomeraciones de personas, es decir, no están acatando este espacio reglamentario que debería existir de por lo menos 1,5 metros o hasta 2 metros. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en Soyapango, y lo decíamos, es uno de los municipios más populosos, estamos observando que todavía en los centros comerciales vemos las filas de personas y bueno, vemos de hecho, aquí, eso es ahorita. Eso Ahorita es en Unicentro, me parece. Exactamente, entonces sabemos que el centro comercial el Banco está Agrícola. cerrado, pero las instituciones financieras, los bancos todavía están operando, todavía hay personas a la espera de recibir sus $300. Exacto, todas estas personas que tú ves ahí están esperando el tema del bono de $300 y te digo, no hay una coordinación porque pasan 2 o 3 días que ahí no hay nada, o sea, no hay ninguna persona ahí, pero de repente aparece una cantidad de personas, y decir que ahorita está vacío, por la mañana te comento este día, lo que es los bancos en Unicentro y este banco que está en el corazón de Soyapango, son los lugares que más dificultades nos dan. Y obviamente la población tiene hambre y uno les dice, mire, no los van a atender a todos, porque ese es otro tema. El banco no puede atenderlos a todos a la vez. Y la población espera hasta la última instancia. Y la dificultad es que definitivamente la gente tiene hambre y necesita el dinero para ir a comprar. Entonces, esa dinámica, te acaban de dar dinero y el mercado está contigo, nos está generando una problemática. Y el tema es que, por ejemplo, todas las altavistas, por ejemplo, han llegado a ese banco agrícola. O sea, la gente de San Vicente, la gente de Cojutepeque. ¿Por qué? Porque ahí están atendiendo a las personas que no tienen cuenta bancaria. Entonces eso al final nos está generando una aglomeración en Soyapango muy considerable. Tal vez no como los primeros días, pero sí es bastante grave. ¿Qué hacemos nosotros? Aplicamos químico cada 4 días en esa zona. Y obviamente en los mercados estamos casi cada fin de semana aplicando químico. Y lo que viene es que obviamente vamos también para las colonias y estamos creando algún tipo de comités eminentemente locales de protección civil, en el sentido de que hay población que sí está entrando en pánico. O sea, si de repente a alguien tiene, o un vecino le dio eso, lo vimos en una colonia del sector sur, que fue el primer caso que sucedió, y el pánico fue considerable. De hecho, esas imágenes son de esas colonias. Y el tema también muy grave es de que, aunque no queramos aceptarlo, pero de las zonas hospitalarias han salido los primeros casos y lamentablemente familias de estas personas o familiares también han salido contaminados, y yo creo que por eso hicimos un llamado a nosotros a que por favor los protocolos se siguieran, porque si no, este empleado y que está en primera línea y que es nuestro héroe, pero lamentablemente cuando sale del hospital agarra el autobús o se va para su casa, pues lleva esa dificultad también para su familia. Así es de que... ¿Con cuántos agentes del CAN disponen ustedes para darle seguridad a la población en esa emergencia? Fíjate de que nosotros tenemos 288 miembros del CAN, pero lamentablemente tenemos en promedio 45 elementos con diferentes enfermedades, temas de diabetes y todas esas enfermedades graves que mencionaba el Ministerio de Salud. Y hoy por hoy, pues desde que el gobierno dio la orden, los tuvimos que enviar a la casa, ¿no? Entonces, te comento que eso nos ha disminuido, pero el ánimo está trabajando. Hay algunos de ellos que tienen temor, ¿verdad? Porque les toca ir al mercado, les toca ir a... ¿Y se les da todos los equipos a los trabajadores de desechos sólidos y a los del campo? Hoy por hoy sí. O sea, te digo de que estamos un poco limitados, porque hay que aceptarlo. O sea, que alguien que nos diga en este momento que puede comprar 10.000 mascarillas cada 15 días, creo que es falso. Pero si tú vas en este momento, gracias a Dios, puedes revisar, tenemos el alcohol, están nuestras mascarillas, están los guantes, está el tema también de los termómetros, a efecto de que todo empleado que va llegando en la mañana se les chequea su temperatura, y si ni modo están enfermitos, lo que hacemos es, mire, váyase para su casa. Y ese es el lema que estamos teniendo ahorita, es decir, mire, si usted no se siente bien, váyase, si no se siente cómodo, pues váyase para su casa. O sea, ahorita de todas formas siempre se les va a pagar. Entonces, yo creo que el apoyo que estamos teniendo del Ejército y de la PNC ha sido vital, porque de lo contrario el tema de seguridad se nos hubiera salido de control. Máxime que
tener 200 elementos para el tamaño de nuestro municipio es bastante mínimo. Bueno, ya lo mencionaba usted, es uno de los municipios más populosos, es un municipio grande también. ¿Están teniendo ustedes cobertura en todas las colonias, en todas las residenciales con este proceso que mencionaba de sanitización? Fíjate que en este momento llevamos, que yo diría más o menos un 70%. Todavía nos faltan algunos lugares. Todos los días andan 6 equipos con proceso de desinfección. Y gracias a Dios la población va observando, vamos poco a poco, el territorio es bastante extenso, como te digo, atender más de 300 asentamientos humanos es complicado, pero gracias a Dios ya llevamos más del 60% y vamos a continuar. O sea, este día, por ejemplo, andan en El Progreso, que es uno de los lugares que se nos había quedado, ¿verdad? De las zonas más, digamos, a las afueras. Vamos también para Río Las Cañas, ya estamos en las afueras, ¿verdad? Gracias a Dios ya todo lo que es los Matasanos, lo que es Sierra Morena, Las Brisas, Monte Carmelo, Crediza, La Matepec, toda esa zona sur ya estuvo, igual que en el centro, yo creería que la mayoría de lugares ya está. Estamos más que todo trabajando en la zona norte, recién estuvimos en Campanera, en donde también nos llevamos la grata sorpresa de que anda ya casi, tiene listo la habilitación del pozo, un tanque que estuvo inhabilitado casi 16 años, va a ser nuevamente habilitado, se va a llenar y va a haber agua, gracias a Dios, para Campaneras y aproximadamente como 6 colonias de los alrededores, así que creo que eso es sumamente importante. Sin duda hay bastantes temas a tratar, más que todo zona populosa, metropolitana de San Salvador. Lamentablemente por hoy la entrevista se nos terminó el tiempo. Alcalde, un mensaje final para la población. Solamente antes, alcalde, queremos presentar estas imágenes que justo nos están llegando porque se nos dice que son agentes del CAM, precisamente ahí en Soyapango, que están organizando una huelga, una manifestación, no están de acuerdo de involucrarse con el tema de la emergencia, y ahí retomamos esta pregunta, si realmente se tiene la capacidad de ofrecerles por lo menos los insumos básicos para que ellos se sientan protegidos al hacer su trabajo. Claro. Fíjate de que yo por la mañana suponía de que como había cambio de turno, existía alguna dificultad porque no tenían, digamos, los elementos básicos, y creo que pasé más o menos como eso de las 10:30 de la mañana por ese lugar, y te comento que sí existen, pude ver que hay mascarillas, pude ver que hay alcohol, pude ver de que se está siguiendo el proceso, es decir, de que tienen lo básico para trabajar. Creo que había un pequeño malestar por el tema de que no quieren ir más de 4 personas en un vehículo. Entonces, al final, se ha llegado a la disposición de que deben de ir por lo menos 4 personas en un vehículo. Estamos hablando de un Kia. Si tú puedes ver, es un Kia blanco, es un pick-up grande, en donde que vayan 4 personas por el tema del distanciamiento social. Utilizando una mascarilla se puede hacer. Es más, nosotros estamos viendo de que pasemos de la mascarilla, porque se está volviendo muy escasa y muy caro, a el planteamiento de una careta. Si te has fijado, el personal médico mantiene una careta plástica. Sí. Entonces probablemente vamos a hacer una inversión en caretas para descansar un poco el tema. Y si ves todo el mundo, mira, todos están con sus mascarillas ahí. ¿Ves ese pick-up blanco? Creo que fácilmente pueden ir 4 personas en su cama y un motorista. Lamento, sí, quiero decírtelo, lamento de que obviamente en Soyapango tenemos 3 sindicatos muy fuertes. Lamento de que todos los señores del CAM que están ahí son de un partido político y obviamente pareciera de que ya es como algo de campaña. Y te digo, es primera vez que se manifiestan en torno a este tema. Sí, fíjate, de hecho es primera vez que se manifiestan. Nunca habíamos tenido una dificultad y yo pensé que en realidad era por desabastecimiento de insumos. Pero por eso me gusta ir en persona a ver qué es lo que sucede. Y lo más que yo pude observar es de que tiene más como un tinte político que por un tema de emergencia. Lo que sí lamento es de que si todos en este momento estamos trabajando de cara a la población, que un pequeño grupo de empleados que son miembros del FMLN estén haciendo este tipo de acciones, creo de que lo que va a hacer es afectar al final a la población. Y yo creo que la población es la que le paga el salario todos los meses a estos empleados. Es injusto que hoy que la población los necesita, ellos no atiendan el llamado de trabajar por quienes pagan. Creo que no es justo que por un tema político dejen de dar el servicio a la población. Bueno, gracias, alcalde. Vamos a un corte. Regresamos. Gracias.
Vamos a más información. Las autoridades de seguridad han incrementado los controles vehiculares para identificar a las personas que están violando la cuarentena domiciliar obligatoria. Esto debido al aumento de casos positivos de COVID-19 en la capital. Y es que recordemos que, por ejemplo, hay más de 2.000 personas retenidas por no respetar esta disposición, de los cuales casi 1.000 son de San Salvador. Veamos. Los controles vehiculares en San Salvador se han incrementado durante los últimos días, así como los casos positivos de coronavirus y las personas retenidas por violar la cuarentena domiciliar obligatoria. Pero, según el subinspector de la Policía Nacional Civil, Jaime López, han detectado que muchos salvadoreños no están acatando las recomendaciones sanitarias. Esto se ve reflejado en las casi 1.000 retenciones que reportan las autoridades, según el portal covid19.gov.sb. Ante esa situación, pues nosotros como Policía Nacional Civil hemos incrementado los controles vehiculares y los patrullajes en la zona de San Salvador con el fin de darle cumplimiento a las medidas extraordinarias que se están ejecutando para evitar el contagio de esta pandemia. Ha podido constatar de que hay muchas personas que, a veces salen simplemente por salir a caminar en las calles, y la verdad que eso hace que se vea que hay un incremento del movimiento de personas, tanto a pie como en vehículos. La población coopera con los agentes policiales. Sostienen que es importante que estas medidas sean permanentes y en más puntos de la capital, donde se reporta el mayor número de casos de coronavirus en el país. Además, hacen el llamado a la ciudadanía para que se quede en sus casas por el bien de sus familias. Para nosotros está excelente porque nos ayuda a tener conciencia de que el gobierno está intentando entender a la población. A veces nos ponemos un poco renuentes y ahora es cuando de verdad tenemos que estar conscientes de la situación a nivel mundial. Está muy bien lo que están haciendo porque hay mucha gente irresponsable en lo que estamos haciendo. Como seres humanos somos muy irresponsables. Seguro que no guardamos las distancias tampoco, no respetamos. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las demás personas? Que se amen, a la familia y que se cuiden. Vea que sigamos. A la fecha, el departamento de San Salvador reporta 52 pacientes positivos de COVID-19, es decir, el 25% de los casos confirmados en El Salvador. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y en horas de la madrugada, autoridades de la Fuerza Armada y la PNC instalaron un control preventivo sobre la prolongación Masferrer Norte en las cercanías del redondel Luceiro. Los agentes registraron a 2 hombres que violaron la ley, ya que se les encontró bebidas embriagantes en el vehículo que transportaban y uno de ellos se encontraba en estado de ebriedad. Los agentes de la policía procedieron a escoltarlos hasta su lugar de residencia. Vamos a conocer las denuncias de la población en Hechos en tu Comunidad. Quienes buscan abastecerse de huevos en una distribuidora ubicada sobre la calle Concepción, en La Garita, zona de la ciudad de San Salvador, aseguran que los distribuidores dan prioridad a los mayoristas, provocando aglomeración de personas debido a la necesidad del producto. Afirman que el usuario que lleva de 1 a 4 cartones debe esperar hasta 3 horas. Además, hay aumentos de hasta $3 por cartón, a pesar que la Defensoría del Consumidor ha establecido precios oficiales. Piden a las autoridades regular estos precios, ya que no hay desabastecimiento. Una fuga de agua potable se originó en el barrio y calle Concepción en San Salvador. Al parecer la situación es así desde hace más de un año, a pesar que han notificado el problema a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, no ha sido reparada. Varios motociclistas han sufrido accidentes de tránsito debido al agujero originado. Llantas han sido colocadas como señal de precaución y evitar más tragedias. En Ciudad Delgado, conductores solicitan la colocación de una capa asfáltica sobre un tramo de la incorporación de la calle Antigua a la Ciudadela Don Bosco e intercepción con la calle de Oro. Con la llegada del invierno, esta vía de acceso usada como ruta alterna se torna resbaladiza por ser de tierra y rocas en su mayoría.
El surgimiento de más casos de COVID-19 ha llevado a que la población tome sus propias medidas de prevención. Tal es el caso de los habitantes del Plan del Pino en Ciudad Delgado, quienes se organizaron para construir un arco de desinfección que ha sido colocado en la entrada principal a la comunidad. Denuncie sus problemas marcando al 2560-1240. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a actualizar la información que se genera en Europa porque las medidas restrictivas han comenzado a levantarse poco a poco. Los gobiernos alrededor del mundo se enfrentan a un mismo dilema: ¿cómo y cuándo levantar el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus? Alemania, por ejemplo, autorizó desde el lunes la apertura de la mayoría de las tiendas de menos de 800 metros cuadrados. Los clientes llamaban, pero era solo cuestión de tiempo. La situación era tal que era la única forma de salvarnos de este virus. Estamos felices de estar hoy aquí. Aunque según el ministro de Salud la pandemia está bajo control y es manejable, la canciller Angela Merkel reconoció que la situación es frágil y mostró su enfado ante el incumplimiento creciente, a su parecer, de las normas de distanciamiento. No debemos perder de vista que a pesar de todo estamos al comienzo de la pandemia. Estamos al principio, todavía no estamos del otro lado de la montaña. En Noruega, donde la pandemia también parece bajo control, las guarderías reabrieron el lunes después de 5 semanas. No quieres exponer a tus hijos a nada, a probar cualquier cosa, pero veo que otros países escandinavos han abierto sus escuelas, al menos Suecia, Islandia y Finlandia. Todos los gobiernos y expertos dicen que los niños no están realmente tan expuestos al virus, así que confiamos en eso y veremos cómo va. Varios países como Italia, Francia y España registran una disminución del número de enfermos y de decesos por la pandemia. Pero el desafío para salir del confinamiento es enorme: relanzar la actividad y contener los riesgos de avalancha de gente para evitar un resurgimiento del virus. Ahora nos vamos hasta Rusia, porque en medio de la pandemia cientos de personas protestaron en ese país contra las medidas de bloqueo en medio de la pandemia de coronavirus. Las imágenes de dron muestran una gran multitud de alrededor de 500 personas reunidas fuera de la sede del gobierno regional de Vladikavkaz, la capital regional de la provincia Osetia del Norte. Al ignorar las reglas de distanciamiento social, los manifestantes abucharon a un funcionario local que habló con la multitud y argumentó que las medidas de cuarentena eran necesarias para detener la propagación del virus. Y otro lugar donde se han registrado intensas protestas ha sido Israel, y esta vez en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu. Más de 2.000 israelíes salieron a las calles de Tel Aviv para manifestarse contra el intento del primer ministro Benjamín Netanyahu de formar un gobierno de emergencia con su principal rival. Los manifestantes acusaron a Netanyahu de usar la crisis del coronavirus para escapar del enjuiciamiento por cargos de corrupción. Los manifestantes usaban máscaras faciales y en gran medida mantenían su distancia unos de otros de acuerdo con las reglas de distanciamiento. Los oradores criticaron la posible asociación de Netanyahu con su rival Benny Gantz, quien dirigió el Partido Azul y Blanco de Israel en las elecciones del mes pasado. Netanyahu ha sido acusado de fraude, violación de la justicia y aceptación de sobornos. Niega los cargos y dice que es víctima de medios hostiles y policías y fiscales agresivos. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Vamos a hablar de otras de las repercusiones que está teniendo el coronavirus a nivel mundial, y una de esas es en el petróleo, porque escuche, Estados Unidos cayó casi un 40% el lunes a casi $11 por barril, el nivel más bajo desde 1998. A nivel mundial, los mercados bursátiles se mantuvieron en su mayoría a la baja, a pesar que los gobiernos intentaron inyectar liquidez en los mercados para facilitar los préstamos para que las empresas puedan sobrevivir. Para salvar sus economías de una nueva crisis, muchos gobiernos, incluidos Alemania e Israel, comenzaron a aflojar los bloqueos.
Y ahora nos vamos a ir hasta la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco brindó algunas palabras a los políticos de todos los países. Pidió que actúen por el bien de su propio pueblo y no por los intereses de los partidos políticos cuando respondan a la pandemia de coronavirus. El Papa ha llevado a cabo todos sus eventos dentro de los muros del Vaticano a medida que la pandemia COVID-19 continúa extendiéndose por todo el mundo. Tenemos un resumen de noticias internacionales que compartir con todos ustedes. Las máquinas que permitirán a la empresa vasca Becsen Medical fabricar 60 millones de máscaras llegaron a Vizcaya este lunes. Alrededor de 500.000 de sirios desplazados en el campo del norte de Idlib están en riesgo en caso de un brote de coronavirus. En una clínica improvisada dentro del campamento, los pacientes esperan un chequeo sin medidas de protección. La asistencia médica de la República Popular de China llegó el lunes al Aeropuerto Internacional de Bagdad para ayudar a Irak a frenar la propagación del coronavirus. La ayuda llega en medio de las crecientes necesidades médicas en Irak, ya que trata de hacer frente al virus. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos. Gracias a todos por su preferencia. Los invito a que continúen pendientes de las redes sociales de Noticiero Hechos. Ahí también estamos actualizando información internacional. Buenas tardes. Así es, Graciela, muy buenas tardes. Siempre actualizando información internacional y también nacional en nuestras redes sociales. Así es, nosotros concluimos esta entrega de noticias. Gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. La invitación para que siga conectado a través de nuestras plataformas digitales y por nuestra parte nos vemos mañana. Pase buenas tardes.